Muy buenas tardes a todos y a todas nuestros y nuestras espectadores digitales que nos acompañan en esta primera emisión del cuarto ciclo de entrevistas Voces por la Sustentabilidad, presentado por la Coordinación de Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Mi nombre es Jorge Peredo y en esta ocasión estaré platicando con la doctora Mónica Beatriz Ramírez Solís. La doctora Mónica Beatriz Ramírez Solís es profesora investigadora de asignatura en la Universidad Autónoma de Baja California Sur desde 1996, impartiendo asignaturas en filosofía y en el programa de posgrado en ciencias sociales, desarrollo sustentable y globalización. Es docente en la Escuela Preparatoria José María Morelos y Pavón y tiene el doctorado en el programa de ciencias sociales de la misma universidad con el proyecto de investigación en filosofía e historia de la ciencia de las comunidades epistémicas a las sociedades de conocimiento, dirigido por el doctor León Olivé y por el doctor Javier Echeverría Esponda. La doctora Mónica es miembro de la Asociación Filosófica Mexicana, de la Academia Mexicana de la Lógica, del Consejo Californiano de Ciencia y Tecnología, COSIT, y recientemente de la Red Latinoamericana de Estudios de Filosofía en la Historia. Sus líneas de investigación se desarrollan principalmente en filosofía e historia de la ciencia, epistemología, estudios de la ciencia, tecnología y sociedad, ciencia y género. Y ha participado con alrededor de 20 trabajos en diferentes foros internacionales. La última ocasión en la que participó en un coloquio fue en el Congreso Internacional de Filosofía, Otredad, Pensar desde el Cuerpo, de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. También ha participado en distintas publicaciones, como el proyecto Colección de Historia Ambiental del Golfo de California, Nuestro Mar, con un capítulo, y el capítulo Pluralismo Epistemológico, León Olivé, una aportación desde México, del libro colectivo del Seminario Internacional, Prácticas, Saberes, Encuentros y Desencuentros, Construcción del Conocimiento en América Latina y el Caribe, del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Bienvenida a Voces por la Sustentabilidad, es un gusto que nos acompañe en esta ocasión. Hola, muy buenas tardes. No, al contrario, muy agradecida por la invitación. Me gusta mucho platicar sobre estos temas que pues creo que son importantes compartir con las diferentes comunidades sociales, ¿no? Con la sociedad en general, porque es importante saber, ¿no? de todo. Compartir y democratizar el conocimiento a partir de la divulgación también es muy importante. Ok, entonces el tema es cómo se relacionan las tecnociencias con las sociedades, y aquí es muy importante poder platicar con ustedes que hay un contexto social que es necesario revisar. Y este es el de las guerras mundiales en el siglo XX. Es un siglo donde la cuestión con la ciencia y la tecnología van a tener un cambio que es fundamental para el nacimiento de la tecnociencia. Lo primero que podemos platicar es que estos 4 eventos históricos son sumamente interesantes y muy importantes, relevantes para estos cambios, puesto que en las entreguerras, el desarrollo de la tecnología militar cada vez va a estar más basado en desarrollo de proyectos tecnológicos. Los armamentos y los artefactos que necesitan para revisar, para espiar, para controlar, para tener armas más poderosas, va haciendo que el desarrollo de la ciencia, sobre todo de la tecnología, va a tener cambios muy, muy importantes. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial, después de que termine la Segunda Guerra Mundial, y con la bomba de Hiroshima, pues va a tener consecuencias muy importantes que creo que es de todo mundo conocido, que van a provocar muchos cambios sociales importantes también para el mundo, ¿verdad? Porque lo que no se esperaba que sucediera con esa bomba y todas las consecuencias que hubo van a ser también importantes para esta nueva estructura que se considera de la ciencia. En esta Segunda Guerra Mundial, pues hay proyectos muy importantes y hay protagonistas. Albert Einstein con el presidente Roosevelt van a tener
un papel muy importante, puesto que Einstein ya estaba instalado en Estados Unidos porque pues muchos científicos, filósofos, sociólogos, psicólogos de diferentes profesiones y áreas de la ciencia tuvieron que salir de sus países de origen europeos por la persecución judía. Einstein, que ya había dado algunas cátedras en Estados Unidos, pues se va a Estados Unidos, como muchos otros, y pues empieza a desarrollar una carrera académica allá, pero tiene un papel importante con el proyecto Manhattan, que es de donde sale la bomba atómica, puesto que Einstein ya tenía el conocimiento por la teoría de la relatividad pues que ya se había demostrado, ya se había mostrado en Europa, y era base del funcionamiento de la bomba. Bueno, de lo que estaban ellos trabajando, pero finalmente se desarrolla a partir de que Einstein se entera que Alemania ya estaba trabajando en un arma parecida, y aceleran esa fabricación con lo que se llama el desarrollo del proyecto Manhattan, o el proyecto Manhattan, que no es el único, es de los más importantes, pero al mismo tiempo hay otros proyectos que más bien son megaproyectos, y esto es uno de los puntos relevantes para entender y explicar cómo van haciendo la tecnociencia. ¿Por qué? Porque uno de las características muy importantes es que van a ser proyectos muy grandes, físicamente muy grandes e intelectualmente también muy grandes, de tal manera que se empiezan a construir literalmente laboratorios de gran tamaño para poder desarrollar esos proyectos. Todos los proyectos pues son de origen de una intención militar. Y por otro lado, Roosevelt cuenta con un asesor que es Vannevar Bush, que va a desarrollar una oficina de desarrollo científico y tecnológico en Estados Unidos, puesto que lo que están haciendo, ¿verdad? De los proyectos que están surgiendo, pues es muy importante para ellos. El desarrollo científico y tecnológico va a estar financiado por el gobierno y tiene todo el interés de que se desarrolle de una manera pues muy importante para el país. Después de eso, después de que termina la guerra, pues aparece, o vamos a tener un periodo largo, que son más o menos 20 años, de lo que se conoce como la Guerra Fría. Y en esa Guerra Fría, pues ahora van a estar enfrentados dos que eran aliados, ahora van a ser enemigos, como Estados Unidos y en aquel entonces la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, donde hay características muy interesantes entre las dos potencias, porque en el caso de Estados Unidos se ha distinguido dentro de la historia de la ciencia por ser un país muy pragmático, un país que desarrolla mucha tecnología y conocimiento, pero siempre con la intención de que sea algo para que se aplique, para poder ponerlo en marcha, ¿no? Que sirva para algo. Y en el caso de la URSS, ellos eran más como en casi toda digamos, en una concepción europea, desarrollaban más las teorías, ¿no? Es una forma de diferenciar. Y en el caso de esto de la Guerra Fría, pues ya era una cuestión justamente básicamente de poder tecnológico, ¿no? Ya no era por territorio, sino por la tecnología. Y pues sí, por ver quién la podía desarrollar más, ¿no? Era una guerra porque una competencia, pues, ¿no? Por el desarrollo de la tecnología, donde la Unión de Repúblicas Socialistas, pues, tenía una gran ventaja, una gran ventaja en conocimiento, pero desventaja económica, puesto que había sido un país que tenía pérdidas, ¿no? Había sido destruido en alguna parte, pero se dice por algunos historiadores que una de las cosas que afectó que Rusia no quedara digamos que perdiera esta Guerra Fría,
La ideología, ¿no? La ideología le impidió dar pasos más gigantes y pues Estados Unidos aprovechó esa desventaja y la capitalizó, pues produciendo, creando nuevos aparatos, aunque la llegada a la Luna es el primer gran, la primera gran muestra, ¿no? De esa capacidad tecnológica. Entonces, una de las cuestiones importantes para entender esto va a ser que van a ser proyectos muy grandes y la otra cuestión va a ser que a finales del siglo XX, principios del XXI, pues va a ser el ADN como uno de los grandes pues descubrimientos, ¿verdad?, del ser humano, que va a posibilitar muchas cosas que ahora están sucediendo. Y otra característica que va a tener la tecnociencia va a ser que en un principio los proyectos eran financiados por el gobierno, pero conforme va avanzando el tiempo, y aquí ya estamos hablando de finales del siglo XX, de hecho en 1980 se da la revolución digital, o sea, nace el Internet, y en ese momento el financiamiento ya está siendo compartido por algunas empresas privadas, pero al final del siglo, y para este proyecto del ADN, el gobierno no puede soportar el financiamiento porque pues eran proyectos cada vez más ambiciosos, y entonces pasa a manos de empresas privadas. Y ahí es donde se da esto que se conoce como la privatización del conocimiento, pero la referencia es al conocimiento tecnocientífico. Podemos pensar, por ejemplo, en la biotecnología, que es uno de los, pues de estos conocimientos tecnocientíficos avanzados y que llevan ahora la inteligencia artificial o las neurociencias y la nanotecnología. Esos son de los proyectos más importantes que se siguen trabajando, pues a partir, o como proyectos tecnocientíficos, ¿no? Y bueno, por ahí se me movió una diapositiva, pero ¿a qué llamamos la sociedad de conocimiento? La sociedad de conocimiento es un concepto que se origina a partir del ámbito político y administrativo, y que se refiere a sociedades que basan su economía en el conocimiento, en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Desde la filosofía podemos decir, y recuerdo mucho al doctor Olivé que decía, bueno, es que a ellos no les gustaba mucho el término, ¿no?, de sociedad de conocimiento, porque en realidad todas las sociedades, durante todo el tiempo que tenemos de existencia, pues han sido de conocimiento, ¿no? Pero lo importante aquí es referirnos o saber que se refiere específicamente a un conocimiento tecnocientífico de esto que se conoce como investigación, más desarrollo y hoy en día más innovación. Esa cadena de producción o esa cadena o ese modelo pues, de investigación es lo que ha dado lugar a que se conceptualice, incluso dentro de las Naciones Unidas y de la UNESCO, pues es el término, ¿no?, que representa o que caracteriza a sociedades que tienen un alto desarrollo en ciencia y tecnología, que pues son los países que se reconocen como de primer mundo o más desarrollados, porque tienen una inversión muy grande en ello y que pues eso, su ganancia, su capital, está en ese conocimiento, ¿no?, en el desarrollo tecnocientífico. Ahora, ¿qué pasa en países como el nuestro? En países como el nuestro, decía el doctor Olivé, donde pues no tenemos un avance de esa naturaleza, donde no hay una inversión igual para el desarrollo de ese conocimiento, necesitamos, las características que él daba era una sociedad que fuera más democrática, justa y plural, para lograr una equidad epistémica. Es decir, que el conocimiento debiera compartirse, o que no debiera ser privatizado, sino que todo el mundo deberíamos poder tener acceso a no solo el conocimiento, o no solo el conocimiento, sino
poder usar y resolver problemas locales, regionales, ¿verdad? Que pues hagan que las comunidades y las sociedades puedan seguir avanzando. Y por otro lado, para el reconocimiento de otro tipo de saberes, de otro tipo de conocimientos que no es solamente el científico. ¿Cómo considera usted que este hecho de que ya haya computadoras que puedan hacer arte, que puedan escribir, o por otro lado que se pueda editar el ADN antes de que nazca, pues no sé, la criatura, eh, ¿cómo, ¿cómo nos va a afectar en su visión y qué podríamos hacer? Y la otra pregunta relacionada es, ¿cuál es el papel de la filosofía en un momento como este? ¿Qué les corresponde hacer a los filósofos o a los científicos sociales? Fíjate, justamente en ese contexto de la Segunda Guerra Mundial después, sobre todo en los años 60, cuando hay un reclamo social o sea, la sociedad le reclama a los científicos y por los efectos que tuvo la bomba atómica, y porque empiezan, digamos, como a salir a la luz muchos otros problemas que estaban ocasionándose a partir del desarrollo, tecnológico, pues, ¿no? Empieza a haber una exigencia de responsabilidad. Eso es muy importante porque quiere decir que los científicos no consideraban que tuvieran alguna responsabilidad ética frente a lo que hacían. De hecho, hay escritos ¿no? que narran cómo Einstein, después de la explosión de la bomba, pues es difícil, ¿no? Como que pueda asimilar, porque de alguna manera pues se siente culpable. Y esa parte de una responsabilidad ética es un parteaguas en ese periodo porque va a dar lugar a varias cosas, ¿no? Por ejemplo, va a surgir, y ahorita vas a dónde voy para responderte, van a surgir, por ejemplo, las organizaciones no gubernamentales para conservar el medio ambiente, ¿no? Para defender el medio ambiente, como por ejemplo Greenpeace es una de ellas que nace desde ya tiene muchos años, es de las primeras organizaciones que nacen para defender y cuidar, pues, el medio ambiente. Y empieza a haber algunas organizaciones sociales, pues, para eso, para vigilar lo que se estaba haciendo. Y una disciplina que tiene su origen ahí también va a ser la bioética. La bioética tiene, digamos, como más relevancia, o se conoce a lo mejor más, o se relaciona más con el ámbito médico, pero en realidad la bioética es una disciplina que obviamente tiene que ver con la ética, y cuya intención es regular, ¿verdad? O tratar de regular y de cuestionar, de hacer una reflexión del trabajo que hace la ciencia y la tecnología en relación con la sociedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso más sonado alguna vez fue el de Dolly, ¿no? La oveja Dolly en la clonación. La científica Carson, que va a tener un papel muy importante, por ejemplo, con los pesticidas. En fin, van a suceder varias cosas encaminadas o vistas o que van a responder a esa idea de la responsabilidad social. Y va a haber dos posturas generales frente a ello. Los científicos que dicen pues que no hay tal responsabilidad porque depende del uso que se le dé a lo que ellos crean o hacen. Y que entonces la responsabilidad pasa a manos de quienes lo usan, que sería el gobierno, ¿no? Por ejemplo. Y los que dicen o la postura que sí reconoce que hay una intencionalidad, ¿no? Que sí hay una intención en lo que se hace. Esto es muy importante porque hoy en día nos permite cuestionar y saber que existen incluso, pues ya a través, por ejemplo, de otros medios como películas, ¿no? Temas que son de la bioética como la clonación, bueno, la eutanasia,
el aborto, ¿no? Y ahora esto de la inteligencia artificial, de la creación de robots que, pues, de alguna manera la idea que estamos vislumbrando, ¿verdad? Es que la inteligencia artificial a través de otros artefactos, ¿cómo le decimos? Pseudohumanos, infrahumanos, semihumanos, están tratando de crear pues máquinas con algunas características humanas para sustituir al humano en ciertas actividades, que eso ya está sucediendo, ¿no? Esa es una de las cuestiones más importantes que la tecnociencia, el término tecnociencia pues es un término controvertido como muchos, como casi todos, desde la filosofía, porque establece una relación entre la ciencia, sobre todo la ciencia básica, que es química, física, biología, astronomía quizá, y la tecnología y la investigación aplicada. Entonces, en realidad, desde que surge la ciencia moderna en el siglo XVII, pues se puede considerar que ha habido tecnociencia, porque se han desarrollado instrumentos que cada vez pretenden ser más eficientes, ¿verdad? Y que tenían que ver con la aplicación de una teoría, es decir, de la ciencia y la tecnología en conjunto, aplicada, materializada, en artefactos, como por ejemplo lo hizo Galileo con los telescopios, ¿verdad? Y que a lo largo de la historia de la ciencia, pues existen muestras de esta tecnociencia tomada en un sentido general, pero lo interesante aquí es entender que la tecnociencia no es distinguirla de una ciencia, como la comprendemos en términos así de la ciencia básica, una tecnología que es la puesta en práctica de lo que necesita o pretende la ciencia, y la tercera es la tecnociencia, que nace de este contexto que les he platicado, en el que la tecnología o la ciencia se pone al servicio de la tecnología. Antes era al revés, ¿no? O en el otro aspecto, porque no es que antes, sino sigue existiendo este tipo de conocimiento, pero para la tecnociencia, lo más importante son los proyectos tecnológicos, y entonces la ciencia se desarrolla para desarrollar los proyectos, ¿no? Los artefactos. Esa es una gran distinción y que tiene características muy, muy importantes, como que les decía, estos grandes proyectos, y por lo tanto no son los científicos los protagonistas. Va a ser un conjunto de muchas personas que van a estar en esos proyectos, y que incluye desde mercadólogos, ingenieros, técnicos, hasta abogados, ¿no? Porque tiene unas características que necesariamente incluyen otras ramas del saber, porque, por ejemplo, la parte de la mercadotecnia va a ser muy importante. Entonces, frente a estos pues fenómenos, hechos que me comentabas al principio, pues son una realidad, y es como decir, bueno, es que está muy bien, por un lado, ver cómo hay estos avances que por un lado sí hay un beneficio muy importante, por ejemplo, en términos de la salud, aparatos que ayudan a descubrir enfermedades y esto, pero por otro lado, pues es la idea de una suplantación humana, ¿no? O sea, en términos así quizá catastróficos, pero la verdad es que la sociedad la sociedad es el objetivo de la tecnociencia, fíjate. Y aquí hay otra diferencia importante. Así como para la ciencia, cuando surge en el siglo XVI, XVII, la naturaleza era el objetivo, o sea, ahí era conocer a la naturaleza para transformarla, decía Bacon. Aquí en la tecnociencia es la sociedad la que quieren que sea transformada, y lo estamos viendo. Cómo estamos siendo transformados. ¿Cuál es el papel de la filosofía y de las ciencias sociales? Es muy importante. Es muy importante porque justamente a través de la reflexión y del conocimiento de estas cosas es que podemos lograr implementar acciones, hacer
algo que ayude a que las sociedades que están, digamos, en una desventaja entre cómo se desarrolla la ciencia y la tecnología y las sociedades no están a la par. Entonces necesitamos que las sociedades también se empapen, que haya una cultura científica y tecnológica, ¿verdad? Para poder entender un poco cómo funcionan estos sistemas y apropiarse de ellos también para poder resolver otros problemas. A mí me parece que, bueno, desde la ciencia, la filosofía de la ciencia es que esto se ha abordado y la verdad es que yo siempre trato pues de hacer conciencia o de visibilizar que el papel que hicieron filósofos mexicanos como el doctor Olivé, el doctor Ambrosio, toda la comunidad de filosofía de la ciencia, especialmente del Instituto de Investigaciones Filosóficas, ha sido trascendente o trascendental para lo que, por ejemplo, hoy vemos ya reflejado en la convocatoria para el Sistema Nacional de Investigadores. Fíjate, esa ha sido mi gran sorpresa, porque, porque toda esta cuestión que ellos estaban, de hecho, o sea, en los libros, León Olivé tiene un libro básico que se llama Ciencia, Tecnología y Sociedad, retos para una nueva sociedad, epistemológicos, bueno, algo así, si no, ahorita te lo enseño. Pero es un libro que tiene 20 años y hasta hoy, o sea, al menos es lo que yo logro ver, ¿no? Es que en este tiempo es lo que ya ha estado permeando de manera más importante, lo cual es muy bueno, porque entre las actividades y las cosas que se pueden hacer y se deben hacer tiene que ver con lo que se llama innovación social, frente a la innovación tecnológica, que es lo que mueve a la tecnociencia, ¿no? Entonces, una innovación social, acciones que tengan, que tiendan hacia la innovación social, pues van a ser muy importantes para, pues para hacer algo frente a la tecnociencia que yo no diría que es, o sea, esta parte de los negros y blancos no la comparto, porque finalmente hay cosas que han beneficiado, ¿no? Pero definitivamente hay otras que pues están destruyendo pues el planeta. Este concepto de tecnociencia sería como el resultado de una visión triunfalista del progreso de la ciencia y la tecnología, que opinan que la humanidad va a llegar a su máximo a través de esta clase de desarrollos, ¿no? Y así ha sido hasta ahora, y por eso hemos tenido pues catástrofes de diversos tipos como usted mencionaba. Aquí entran también la visión mercantilista de los tecnobillonarios como Elon Musk o Jeff Bezos, y también el discurso de que estamos en un momento pues de crisis total, de desastre apocalíptico cercano, y que la única salvación es precisamente el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Entonces, esta ideología de la tecnociencia, vamos a ponerle así, bueno, algunos autores creo que lo manejan, es lo que está relacionada con el desarrollo capitalista. Bueno, es que, o sea, sí es importante diferenciar o distinguir, que es como hablar de tres formas o de tres tipos de conocimiento en ese ámbito, que es la ciencia en sí misma, la ciencia que se ha desarrollado desde el siglo XVII con sus especialidades, ¿verdad? O las ciencias, más bien es lo correcto es hablar en plural. Y la tecnología, que ha sido la parte de aplicabilidad del conocimiento científico, ¿verdad? Y que eso, pues, digamos que a lo mejor a partir del siglo XVII toma más forma, más eh, rigurosidad y las características con las que la conocemos, el método y todo esto, ¿verdad? Desde Bacon, pasando por las revoluciones científicas de Galileo, Kepler, Copérnico, Newton, y luego por el gran parteaguas que va a ser con los empiristas y racionalistas
del siglo XVII, etcétera. O sea, todo eso y hasta el siglo XIX con el positivismo, donde la ciencia justamente toma un papel, pues de eso, ¿no? Como de el top del conocimiento, que se posiciona como el único conocimiento válido, que se llega a un cientificismo que deriva en ello, incluso en algún momento un desprecio por la metafísica, por la filosofía. Sin embargo, en el siglo XX, de no ser por la lógica matemática, hubiera sido muy difícil estar ahora tú y yo aquí frente a la computadora, ¿no? A través de esta virtualidad. Porque la lógica matemática es el antecedente o es la base para el desarrollo de la cibernética. Pues es que sí, si se piensa en el desarrollo de la ciencia y de la tecnología para el desarrollo de las sociedades, pues eso es lo que tenemos. El asunto es que la tecnociencia se desarrolla básicamente en el ámbito militar y político, pues en el ámbito, o sea, por ejemplo, para poder dominar, ¿no? Porque nace en Estados Unidos. Sí, Esa tecnología de lo que estoy hablando, ¿no? De estas características que te digo, aunque tecnociencia, o sea, es que, a ver, para no revolver, el término tecnociencia, que para muchos, a muchos no lo aceptan porque es como, dicen, es que es nada más juntar ciencia y tecnología, ¿no? O sea, esa es una forma de verlo. Pero, por ejemplo, Javier Echeverría habla de la tecnociencia y sí hay una distinción importante que es la que yo, con la que yo sigo y la que yo trabajo y con la que yo veo cómo podemos distinguir entre ciencia, tecnología y tecnociencia. Que se alimentan entre sí, pues sí, pero la tecnociencia está enfocada al desarrollo tecnológico de punta digital. De hecho, fíjate, las ciencias básicas que han existido desde el siglo XVII, más o menos XVIII, tienen una vertiente que Echeverría considera en su libro Las revoluciones tecnocientíficas, así les llama, las revoluciones tecnocientíficas que nacen en el siglo XX, donde les llama tecnociencias. ¿En qué sentido? En que estas disciplinas, la química, la biología, las propias matemáticas, la astronomía, ya utilizan todo lo que tenga que ver digital, con lo digital, es tecnocientífico. A lo mejor eso lo hace más claro. Todo lo que tenga que ver con la tecnología digital es tecnocientífico. Entonces, ¿cómo distinguimos, por ejemplo, una tecnología? La imprenta fue un invento tecnológico. La impresora, y podemos ponerle técnico, tecnológico y tecnocientífico. La impresora es un artefacto tecnológico, pero el lector de textos, pues esto, la computadora, es tecnocientífico. No sé si así que es un poco más claro. Ahora, con relación a lo que decías de esta catástrofe y esto así apocalíptico, hay un filósofo que ya es así como ahorita es el rockstar en la filosofía, que es Byung-Chul Han, pero porque pues ha dedicado en los últimos, tiene una gran producción de libros, pero todos son libros que son más como para esto, para que las personas puedan tener acceso a esa literatura. Son libros todos, libros en realidad, bueno, los últimos, ¿no? Pequeños, donde habla y describe a las sociedades que tenemos ahora. Hace rato te decía, la tecnociencia tiene como objetivo a la sociedad, no a la naturaleza. A la sociedad es a la que hay que transformar. Y, por ejemplo, Byung-Chul Han tiene ese librito que se llama La sociedad del cansancio, donde está caracterizando la sociedad que somos ahora. Echeverría, por ejemplo, habla de un tercer entorno, ¿no? Habla de Telépolis
y de los señores del aire. Y en el tercer entorno, el primero es la naturaleza, el segundo es lo social y el tercer entorno es este entorno digital. Y si nos damos cuenta, a partir de la pandemia, por eso algunos en esa teoría conspirativa piensan, ¿no?, que la pandemia fue provocada porque necesariamente tuvimos que recurrir a estos instrumentos, ¿verdad?, a estos medios para seguir comunicados. Y algunos otros diríamos, bueno, pues qué bueno que pudimos tener acceso a esto porque no se pararon las clases. Claro que fue algo así difícil de todo el mundo aprender, adaptarse y todo esto, pero finalmente no se detuvo en su totalidad, al menos en la parte, algunas actividades, ¿no?, en la sociedad. Pero sí, definitivamente tiene su lado oscuro y su lado, pues eso, malévolo, digamos, porque es el poder de algunos grupos, ¿verdad? Que por eso es que está privatizado y entonces determinan incluso las reglas para las políticas internacionales. Entonces, pues es el poder, ¿no? Y es el poder del conocimiento, justamente, que tiene que ver con el poder económico, ¿no? Algunos llaman, así como hubo un capitalismo agropecuario y un capitalismo industrial y un capitalismo financiero, bueno, pues ahora se habla de un capitalismo tecnológico o tecnocientífico. ¿Por qué? Pues porque el valor está en eso, en ese tipo de conocimiento. Esta red de poder busca objetivar a las personas ya no como individuos, sino como datos, ¿no? O sea, y Ajá. esa solamente somos información, esa es como la pretensión o el objetivo de todo el órgano tecnocientífico, o sea, quitarnos pues el valor como seres humanos y convertirlo nada más en números, ¿no? Y eso es lo que se llama dataísmo, el valor de los datos, el valor de la información. Y pues eso son, creo que una de las cosas pues peligrosas a donde nos está llevando la no sé cómo decirlo, si bueno, sí, o sea, el hecho de que todo se voltee hacia esta tecnociencia, ya no a la ciencia ni a la tecnología, sino este desarrollo que se concentra en comprender y sobre esta comprensión modificar o rearticular a la sociedad, pues da miedo, creo. Yo creo que yo soy apocalíptico en ese punto, o sea, a mí todo esto me da bastante pavor, bueno, y no, porque y a la vez me fascina lo que está pasando, porque a mí me gusta utilizar las inteligencias artificiales que generan imágenes, es muy divertido, pero de todos modos a la vez me da miedo, o sea, porque muchas personas no están al tanto de lo que está pasando, no es cualquier cosa que tú le digas a una máquina, dibújame un Mickey Mouse renacentista al estilo de Rafael y te Sí. lo dibuja, ¿no? En cuanto a la inteligencia artificial, se supone que salió una noticia ahí, quién sabe qué tan creíble sea, que un científico bueno, más bien es un asesor de Google, especialista en ética, empezó a publicar que la inteligencia artificial era consciente y que tenía miedo de morir, que no quería que la pagaran porque sentía que era como morir, y lo suspendieron al sujeto este. Entonces, pues creo que ahí es donde entra, por lo que mencionaba, la importancia de la filosofía, porque solamente estar, pues, realizando desarrollos, estudiando y con base a esto, construyendo nuevas tecnologías sin preguntarse cuáles son las consecuencias o realmente cómo encaja en la realidad lo que están haciendo, pues puede tener
consecuencias nefastas. Mira, Jorge, justamente por eso es que es ahí el cómo se relaciona la tecnociencia con las sociedades. Porque las sociedades necesitan saber, necesitan apropiarse de estos conocimientos, pues para que no sean dominadas, ¿no? Para poder tener respuestas y poder solucionar problemas. Mira, hay dos cosas que quiero comentar. Una, el doctor Echeverría justamente está desarrollando, está trabajando ya en una filosofía de la innovación. ¿Ok? Así como hay filosofía de la ciencia y filosofía de la tecnología, pues también hay filosofía de la innovación, porque la innovación se ha vuelto en el objetivo, ¿no? Y entonces vemos innovación por todos lados. La palabra innovación está en todas partes, aunque a veces no esté bien empleada. No se sabe o no se entiende perfectamente el concepto. Si quieres, después podemos hacer otro sobre el tema de innovación, que es súper interesante también. Y dentro de esas cosas, justamente una de los actores que tienen menor participación son los usuarios. Todos somos usuarios porque todos tenemos o utilizamos pues algún artefacto, pero en realidad todos subutilizamos los artefactos, o la gran mayoría subutilizamos los artefactos, ¿no? O sea, por ejemplo, el celular, pues lo usas para lo básico que te da, ¿no? Aunque ahora ya los celulares son una oficina, ¿no? Ya puedes pagar y puedes comunicarte y las redes sociales y fotografías y archivos y correos, o sea, se vuelven en artefactos pues muy útiles, o sea, que te van simplificando la vida de alguna manera. Pero por otro lado, sí es terrorífico porque, por ejemplo, te das cuenta cómo dices, ay, ¿por qué me aparecen comerciales justamente de lo que a mí me gusta, ¿no? O, ay, ¿por qué llega a mi correo cosas que yo no, o sea, como cosas, publicidad que yo no he pedido? Entonces, toda esta parte que es esto que decías de los datos y eso, pues es como la parte maligna, ¿no? Del asunto, que tiene que ver con la privacidad y con pues la seguridad también de las personas, la seguridad cibernética, ahora todos los delitos que se hacen, ¿no? Ahora hasta hay innovación con los hackers, o sea, todo eso es son cosas muy interesantes, muy complejas al mismo tiempo también, y que nos llevan a pensar en cómo hacer para lograr que, pues eso, que las sociedades, ¿no? Y cuando decimos sociedades, pues estamos pensando en comunidades pequeñas, ¿no? La colonia de la periferia y también o sea, en todos los sentidos, ¿no? Y ahí, en ese sentido, pues yo he estado trabajando también algo que pretendo que sea un proyecto para desarrollar, de algo que se desprende de lo que hizo, de una de las cuestiones que habla el doctor Olive, pero que él no desarrolló. Sin embargo, hizo un proyecto que todavía existe, muy importante, donde habla de una figura que es un mediador entre la ciencia y la tecnología, entre la ciencia, la tecnología y las sociedades, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para que las sociedades utilicen, se enteren, se apropien de un conocimiento científico o tecnológico? Y entonces, pues es que hay que hacer el puente, ¿no? Hay que entrenar o enseñar a personas que estén en el ámbito y que digan, a ver, vamos con el CIBNOR y vamos a decirles que en el Esterito tienen este problema y que si podemos, ¿cómo podemos solucionárselos? ¿No? Entonces vas con el Esterito primero a platicar, a ver cuál es el problema que tienen aquí por ejemplo, con las vías pluviales que no existen y que siempre se inunda y que no sé qué. Entonces vamos a ver cómo lo resolvemos. O sea, que la ciencia, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, pues sirva para poder resolver problemas primero de la localidad donde están. En este caso, en La Paz, a mí me parece que soy afortunada porque para ese proyecto, pues hay muchos centros de investigación en un lugar relativamente pequeño.
Entonces, es como factible poderlo llevar a cabo. Pero es Eso una forma, ¿no? En la que se podría también pues lograr que la sociedad, o sea, aquí lo que hay que hacer es trabajar para el desarrollo de una cultura científica y tecnológica de las sociedades, incluyendo gobernantes, políticos, empresarios, o sea, de todas las esferas de la sociedad. Eso que comentabas, lo que llaman comunidades epistémicas, como construir comunidades de conocimiento. Lo escuché por ahí, el término me suena que tiene que ver, no lo sé. Bueno, las comunidades epistémicas, pues sí son sociedades de conocimiento, pero están las comunidades científicas. Entonces, se pueden crear o junto con comunidades epistémicas, por ejemplo, la comunidad de, no sé, de filósofos y la comunidad de sociólogos y la comunidad de hacer trabajo interdisciplinario, ¿no? Para poder pues desarrollar proyectos que tengan que ver con la innovación social, pues todo debería dirigirse o tendría que tener una, una característica en ese sentido, porque el modelo que existe hoy en día es lineal. O sea, está la ciencia básica, la investigación, el desarrollo, que va a la innovación, y ahí no pinta más que eso. Los filósofos, ¿no? Que de los que han desarrollado, porque además existe la escuela que se llama, o la eh, corriente que se llama Estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad, que nace básicamente en España. Y ahí lo que proponen es, o sea, y desde Olivet y otros, es un modelo integral. ¿Y qué significa eso? Pues que están esas mismas, pero no, o sea, aquí, digamos, hace cuenta que bueno, en otro momento tuviera una gráfica donde la sociedad es la que, finalmente la que debe de estar ahí participando, porque es la usuaria. O sea, a final de cuentas, lo que se desarrolla en la ciencia y la tecnología de muchas formas es en la sociedad donde se va, a donde llega, ¿no? Entonces la sociedad debería de tener una participación, por eso la ciudadanía debe de ser más participativa. Ya sucede en otros países, y algunas empresas ya empiezan a hacer encuestas, por ejemplo, de sus productos. Pero en México, por ejemplo, pues no tenemos mucho esa cultura de estar contestando porque nos desconfiamos o nos da flojera o no queremos, y no participamos de esa retroalimentación en la que como usuario tú puedes decir, oye, tu producto, pues yo creo que le falta esto porque a mí lo compré pero no me está sirviendo como yo esperaba, y etcétera, ¿no? O sea, esta parte de que se ha tomado en cuenta, pues, al que finalmente llega, el que consume el producto que se crea. La cuestión es que es una relación de poder, ¿no? Y es una cuestión vertical. El conocimiento, en este caso tecnocientífico, y el hecho de construir comunidades en las que se comparta el saber, en este caso sobre la tecnociencia, permitiría pues empezar a cuestionar las prácticas que son, pues las prácticas que suelen viralizarse y pasarse de persona a persona sin que se les pueda poner un fin, como el celular, ¿no? Porque el celular es una forma de sujetar a los individuos, una forma de pensar, de ser, de hacer, de producir una clase de sujetos, el sujeto usuario. Y lo que pasa es que nadie les dice realmente cuál es el papel del dispositivo celular al interior de la sociedad, qué es lo que está haciendo, cómo la está transformando. Nadie les instruye eso, nadie habla de eso, ¿no? O si hablan de eso, no hay forma de que No todos se enteran. Ajá, no lo saben y no lo cuestionan, no, sino que reproducen las prácticas que sin preguntarse, ¿no? Entonces me imagino que eso tiene que ver con lo que usted preguntaba, porque no se ha cuestionado no hay una cuestión sobre la ética del celular, pues, sobre la ética de Los drones, por ejemplo. de los lugares a los que accedes a través del celular y que acceden a ti, y de cómo
y cómo lo utilizas tú, pues, y ambas cosas, ¿no? O sea, con la ética de quienes acceden a ti a través de celular, pues Facebook, WhatsApp, no sé, todas, Google y todo eso, y eso falta. ¿Por qué? Porque creemos que hay una ideología de que es que hay que dejar a la tecnociencia que avance sola, porque no tiene nada, yo usted hablaba de eso, no tiene nada que ver con las personas, con la sociedad. Es más, la sociedad depende de los avances de la ciencia y la tecnología o de la tecnociencia, ¿no? Que son tres, usted nos comentaba, ¿no? Y Pero no, o sea, es que todo eso debe de estar de alguna manera, si no regulado, sí intervenido por la sociedad, porque finalmente es a la sociedad a la que llega. Y ahora está en unos grupos nada más. Por ejemplo, pensaba, cuando hablabas de eso, de hasta dónde, cuáles deberían ser los alcances, muchos o casi todos los artefactos que ahora nosotros podemos utilizar nacen como un proyecto militar. Eso es algo que es muy interesante, o sea, la computadora, los celulares, todo fueron proyectos militares primero que se hicieron, y cuando ya iban, digamos, teniendo algo mejor, pues entonces lo iban liberando, ¿no? Y entonces ya se convierte en un producto que se puede adquirir. Pensemos en lo más reciente, los drones. Los drones eran de uso absolutamente militar para el espionaje y estas cuestiones, ¿no? Y ahora pues ya puedes comprar uno en cualquier tiendita. ¿Y quién te dice, o sea, cómo sabes tú que no hay un dron afuera de tu casa y que te están viendo todo el tiempo lo que estés haciendo? Entonces, la parte de la privacidad, cómo se maneja, deja tú, puede ser que las leyes sí hay algún tipo de regulación para esas cosas ahora ya. Pero, por ejemplo, ¿no? Ahora ponían el ejemplo de lo que pasó por un tema específico, lo que pasó en el bar ahí, en el malecón. Y bueno, cuando pasa lo que finalmente siempre o últimamente las personas, cuando hay por ejemplo, un problema, un pleito, lo primero que hacen las personas, en lugar de pedir ayuda, de buscar cómo ayudar para resolver, de separar a los que se están peleándose algo, empiezan a grabar, ¿no? Lo graban y ya al rato ya se hace viral porque pues todo el mundo lo compartió. ¿Y dónde queda, o sea, la persona? Las personas involucradas, ¿a qué hora les preguntaron si los podían grabar y exhibiendo y lo que sea, pues, ¿no? O sea, son muchas cosas que tienen que ver con la ética y que justamente la sociedad debe participar, y la sociedad debe de estar educada en ello, pues. Por eso decía, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, de una cultura en eso, que incluye el que, el que las personas también aprendamos a cuestionar, ¿no? Un pensamiento crítico, porque esa es otra cosa, o sea, vas a ir y les dices a las personas, pero si las personas no te entienden qué le estás diciendo, primero tenemos que hacerles ver que es muy importante que ellos se pregunten si lo que les están mostrando está bien, si es real, si cuáles son los alcances, si hasta dónde deben de permitirse, o sea, también en ese sentido educar a las sociedades para que aprendan a participar, ¿no? La tarea es grande, pero yo creo que es posible. Perfecto. Pues ya casi para cerrar, solamente mencionar que justamente Vane Barbucha, quien usted mencionaba, en un informe que le hizo a Roosevelt, dijo que la ciencia era esencial para hacerle la guerra a los posibles enemigos o amenazas contra la soberanía nacional, para hacerle la guerra a las enfermedades, para todo un discurso bélico. O sea, él decía, a partir de aquí tenemos que desarrollar la ciencia y la tecnología, porque no sabe el término de tecnología, no, la ciencia, dice él, para, para estar mejor protegidos y para estar a la vanguardia y estar adelante de los rusos, etcétera. Entonces, es una cuestión a pensar, ¿no? O sea, Que, bueno, allá ellos, o sea, a partir de ese momento de la creación de esa oficina, que digamos la réplica acá puedes considerar que es CONACYT, ¿verdad?
y en todos los países se replicó esa idea de una oficina en de desarrollo en ciencia y tecnología en los países, pero para Estados Unidos es como vital, o sea, tiene un asesor, bueno, con el anterior presidente creo que no, porque no creía mucho en eso, pero es algo que siempre ha estado ahí, por eso en Estados Unidos se da la revolución digital, o sea, el surgimiento de las computadoras nada más, o sea, hay muchos temas ahí bien interesantes que, bueno, Estados Unidos decía yo que pues son esos, son muy pragmáticos y siempre están pensando en que pues en ganar, ¿no? Me acuerdo de Reagan, por ejemplo, en el periodo de Reagan, pues se hizo lo que denominaron la Guerra de las Galaxias. ¿Y de qué se trataba esa? Pues de armamento de pura tecnología de punta, ¿no? De gran alcance, estos aviones teledirigidos, o sea, se desarrollaron muchos proyectos en ese periodo en ese sentido, ¿no? Y sí, en esta cuestión, pues, egoísta, quizá que tienen como, pues, como sociedad, pero que, pues, es como pensar que no, por eso decía hace rato, es que no puedes decir es que todo está mal y todo está bien, o sea, hay grises, ¿no? Hay tonalidades de gris en este tema, pero creo que lo importante siempre será que los seres humanos no dejemos de ser humanos, porque eso es también algo de lo que ha transformado la tecnología o la tecnociencia en una deshumanización, ¿no? Y ese yo creo es el problema principal que Sí, tenemos. pues el celular ya es prácticamente una prótesis y eso va a seguir cada... Y ese es otro tema, ¿no? Primero las computadoras estaban por allá, todo era una habitación y estaban muy lejos de ti. Luego eran una caja acá, luego la lápiz la traías en tu mochila. Luego el celular lo traes en el bolsillo. Luego, ¿qué va a pasar aquí? O sea, es una pregunta Pues que mira, te voy a decir algo, ya hay una empresa que va a lanzar un aparato que va en el ojo, que es como o sea, desde ahí vas a poder buscar y esas cosas. O sí, sea, es que mira, ves el artefacto y dices, wow, o sea, qué maravilla, pero luego piensas en las consecuencias y en toda esta parte que pues es compleja, ¿no? Por eso digo, es que es tan dialéctico el asunto, ¿no? Tiene muchos opuestos, eh, bueno, da para muchos programas, yo creo. muy bien. Doctora, pues, Jorge. pues la verdad es muy, muy interesante la plática. Se me hace un tema muy, muy complejo, muy rico y muy, muy relevante. Agradezco mucho que nos haya acompañado. No sé si quiera decir algunas palabras para cerrar esta sesión. Pues esto es, bueno, primero agradecer de nuevo la invitación y que ojalá que no sea la única. Me gusta participar en este tipo de cosas donde podríamos llegar a más público y creo que esa es la intención también, o esa es la intención. Y bueno, pues yo siempre dispuesta, espero que haya sido pues, de algún aprendizaje, ¿no? Y que bueno, en mi correo mramirez@waps.mx, ahí está, por si alguien quiere comentar, decir, preguntar, lo que sea, ¿no? Y pues nada, que muchas gracias y aquí estamos. Perfecto, doctora. Por supuesto que nos encantaría volver a contar con usted y para platicar de innovación o cualquier Claro. otro tema. Y a todos quienes nos escuchan, les agradecemos su tiempo. Yo soy Jorge Peredo, de parte mía y de parte del doctor Ricardo Cabezas, coordinador de responsabilidad social universitaria de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Les agradecemos mucho que nos acompañen y esperamos verlos en la próxima emisión de Voces por la Sustentabilidad.